Recuerda, cuando salió la primera película de la Pantera Negra en el 2018, la exageración que la rodeaba era global, especialmente entre la comunidad negra. Había una gran emoción porque el primer superhéroe negro de Marvel finalmente llegó a la pantalla grande. Más tarde, el 28 de agosto del 2020, Chadwick Boseman, el actor principal que interpretó a la Pantera Negra, falleció después de una larga batalla contra el cáncer de colon. Mientras aún estaba de luto por la muerte de Chadwick Boseman, los fanáticos comenzaron a cuestionar cómo se representaría su legado en la segunda entrega de la franquicia. Después de las revisiones del guion original para Pantera Negra 2, los creadores y directores de Marvel optaron por no reformular el desafío y en lugar de honrar el legado de Boseman, lanzaron la película. Black Panther 2, Wakanda Forever, se centra en gran medida en el viaje de dolor y aceptación que la hermana Shuri emprende mientras aprende a sobrellevar su muerte. En este video analizaremos algunos de los temas principales de la película utilizando las 5 etapas comunes del duelo. Veremos que nuestras acciones durante los momentos de duelo revelarán de qué lado estamos y si tenemos alguna fe real en Dios. Los expertos en salud mental están de acuerdo que cuando una persona experimenta un duelo, normalmente hay 5 etapas de proceso del duelo. Dado que la experiencia de cada persona es diferente, las 5 etapas no se manifiestan en ningún orden en particular. Las 5 etapas son negociación, negación, depresión, ira y por último, aceptación. Ahora, para aquellos que no están familiarizados con la película, Wakanda es un país ficticio en el este de África. Es el más avanzado tecnológicamente, más que cualquier otra nación, porque posee un metal llamado Vibranium que alimenta no solo sus ciudades, sino también sus armas y civilización. Ahora, Pantera Negra fue interpretado por el difunto Chadwick Boseman y su hermana en la película se llama Shuri, quien fue interpretado por la actriz Leticia Wright. Etapa 1. Negociación. Negociar es cuando empezamos a hacer tratos con nosotros mismos o tal vez con Dios. Una persona puede comenzar a crear un montón de ¿qué pasaría si y si tan solo? El fondo de la película comienza con Shuri negociando con la diosa Paz, que si Vaz salvaba a su hermano de la muerte, dejaría de dudar de su existencia. Poco después, su hermano murió. Ahora, este es un tema muy identificable que conecta a la audiencia con los personajes de la película. La mayoría de las personas han experimentado la pérdida de un familiar o amigo, los que los ha llevado a cuestionar la existencia del Dios vivo. Y si Dios no contesta nuestras oraciones exactamente como lo imaginamos, muchas personas lo niegan por completo. Pero ten en cuenta que Shuri no oró al verdadero Dios del cielo, sino a Bast. Baste, también llamada Bast, era una antigua diosa egipcia, adorada de forma como leona y más tarde de gato. También era hija del dios Ra, el dios sol. Ahora, en la antigua mitología wakandiana, cuando el alma de un hombre llega al más allá, la diosa Bast la lleva a un mítico valle verde llamado llanura ancestral, donde puede correr libre y en paz por toda la eternidad. ¿Qué creencias promueve la película? Estoy tratando de hacer que la audiencia crea y lo apoye. Te diré, es la idea de que cuando una persona muere, inmediatamente sigue viviendo. En otras palabras, los muertos están conscientes y no están realmente muertos. Lo que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9 y verso 5 es que los muertos están inconscientes y no saben nada hasta la resurrección de los fieles y la resurrección de los no arrepentidos en estos últimos días. La comprensión de lo que sucede después de la muerte te ayudará a no ser engañado cuando estés experimentando duelo por la muerte. Etapa 2. Negación. La negación es la negativa a aceptar los hechos de la pérdida, ya sea consciente o inconsciente. Es la negativa a tomar las medidas necesarias para prepararse para el duelo. Etapa 3. Depresión.
La depresión se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que antes eran gratificantes o placenteras. Gracias. Ahora, Churi manifestó su depresión y negación de la muerte de su hermano al sumergirse en su trabajo de desarrollar más armas y tecnología. Para consolar a Churi, su madre, la reina, la alejó de su trabajo a un lugar apartado y le dijo que había interactuado con su hermano muerto desde su fallecimiento. Ahora Churi negó precipitadamente que esto sucediera y afirmó que era simplemente un producto de la imaginación de su madre. Fue aquí donde el antagonista de la película, Namor, apareció del agua para pedir a los líderes de Wakanda que se unieran a él para hacer la guerra a las naciones del mundo o serían destruidos. Estos siguientes puntos son muy importantes porque al antagonista se le dieron dos nombres y ambos nos ayudan a identificar claramente a quién representa. Su primer nombre es Kukulkan, la diosa serpiente emplumada. Lo interesante acerca de este nombre es que la Biblia llama a Satanás una serpiente y él usó una serpiente para engañar a Eva, para que desobedeciera a Dios. Note que en Génesis capítulo 3 y verso 14, después de que la serpiente engañó a Eva, su castigo fue vivir sobre su vientre por el resto de su vida. Ya que la serpiente fue maldecida en su estómago, significa que antes de ese punto se movía utilizando otro método. Y al mirar las escrituras a lo largo de la Biblia y citas de los creacionistas, los comentarios bíblicos, así como los historiadores, todos están de acuerdo en que había una criatura serpiente que podía volar, por lo que Kukulkan es una representación de Satanás en la película. Ahora, si no crees en ese punto, en la película había una cierta escena donde un colono vio por primera vez a Kukulkan y lo llamó demonio y el hijo de Satanás. Kukulkan también se conoce como Namor. Namor adoptó este nombre después de que el colonizador español lo maldijera llamándolo el niño sin amor, que en español se traduce como el niño sin amor, y por lo tanto el niño sin amor nació. Primera de Juan 4:8, la Biblia nos dice que Dios es amor y Satanás es lo opuesto a Dios y del amor. Claramente vemos amplia evidencia que sin amor representa a Satanás. Como se muestra en la película, cuando experimentamos depresión, cuando estábamos en negación debido al dolor, Satanás se revela a sí mismo y nos tienta a unirnos con él. Si nos unimos con Satanás, ya no somos una amenaza para él y su reino. Pero si nos negamos, él hace todo lo posible por destruirnos. Una de las formas en que las personas se unen con Satanás es con la falsedad de que pueden comunicarse con sus seres queridos muertos. Sí, las personas han tenido experiencia en la vida real en comunicarse con el mundo espiritual, pero basados en la Biblia. Esos no son seres queridos muertos, sino demonios que se hacen pasar por humanos. Etapa 4. La ira. Es la renuncia del individuo de aceptar que ellos tienen que continuar la vida sin el difunto. La ira se podría mostrar a objetos inanimados, extraños, amigos, miembros de la familia o con la vida misma. Cuando una persona pierde a un ser querido, suele tener ira en algún momento de su proceso de duelo. Después de que Namor matara a la madre reina, la reina Churi se enfureció y le hizo la guerra. Pero para conseguir el poder de la Pantera Negra tuvo que tomar una hierba sintética en forma de corazón, la cual la llevó al plano ancestral. Allí vio un Killmonger de su primo muerto. Al principio ella no creía que existía el plano ancestral, pero una vez que ella estuvo ahí y obtuvo el poder de la Pantera Negra, su creencia en las tradiciones espirituales de los grupos de adoración a los antepasados creció. Esta escena en la película tiene claras similitudes con el relato del rey Saúl en 1 de Samuel capítulo 28. Después de alejarse de Dios y enojarse, porque Dios le daría su reino a David, Saúl fue a consultar con la bruja de Endor para hablar con el profeta Samuel que estaba muerto. La bruja entonces comenzó a comunicarse con el espíritu. Dios en este momento no se comunicaba para nada con Saúl.
basado en 1 de Samuel 28, verso 6. Así que, ¿con quién estaba hablando la bruja? ¿Era el profeta Samuel? Un estudio bíblico claro revelaría que no era Samuel, sino un demonio que personificaba la imagen de Samuel. Basado en 2 de Corintios, verso 11, verso 13 al 15. Satanás y sus ángeles caídos tienen la capacidad de transformarse ellos mismos en diferentes personajes para engañar a las personas. Hoy es común que las personas busquen lectores de cartas del tarot, lean horóscopos, visiten psíquicos, realicen rituales ocultos basados en películas espiritistas e incluso se ahogan en la música, mucho más, para acercarse y consolarse durante el duelo. Sin embargo, si nos permitimos consolarnos creyendo que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos muertos, nos abrimos a aceptar otras enseñanzas falsas que contradicen la Biblia de la boca de estos ángeles caídos que nos hablarán. Una de las armas más grandes que podemos usar en tiempos de desánimo es el poder del canto o la música. Bien usada, eleva el alma y nos consuela cuando el lenguaje regular falla. Lo contrario también es verdad. La música aplicada incorrectamente puede llevar a las personas a una mayor depresión, crear pensamientos negativos y colocarlas en el camino de la destrucción. En la película, las criaturas llamadas sirenas, que forman parte del ejército de Namor, utilizan la música para hipnotizar a las personas para que se suiciden. Las sirenas, según la mitología griega, son criaturas que aprenden a destruir a los marineros por la dulzura de su canto. Y en la película, eso es exactamente lo que hicieron. El uso hábil de la música fue un don de Lucifer, que usó para glorificar a Dios en el cielo. Pero lo que una vez usó para glorificar a Dios, ahora lo usa para alejar a la gente de Dios. En el jardín del Edén, Satanás usó una voz melódica para engañar a Eva, para que comiera del fruto prohibido en transgresión de la ley de Dios. Etapa 5. Aceptación. La aceptación no significa que esté bien con la muerte de un ser querido, o que lo olvide, sino que ha comenzado a reconstruir su vida y puede vivir con el dolor emocional de su pérdida. Cuando Shuri finalmente tuvo la oportunidad de vengar la muerte de su madre y no matar más, decidió dejarlo vivir para proteger a su pueblo y unirse a él, para detener la guerra que trajo la paz entre sus naciones. A partir de ese momento, Shuri aceptó la muerte de su hermano y finalmente quemó su ropa del funeral, como símbolo de dejarse ir y comenzar una nueva relación con sus ancestros. Ahora parece una buena resolución a la historia, ¿pero lo es? Recuerda que Namor representa a Satanás. En este momento hay una guerra que se libra a nuestro alrededor y debemos elegir el bando. La guerra es entre el ejército de Dios y el ejército de Satanás. Si estamos del lado del Señor, entonces el diablo seguirá guerreando contra nosotros. Pero si elegimos hacer las paces con Satanás, nos colocamos en su ejército para luchar contra Dios. Y como Shuri, unimos fuerzas con Namor para poner fin a su guerra. Al diablo le encantaría que nos unamos a él. Sin embargo, la unidad con Satanás nos llevará a la destrucción, porque el ejército de Jesucristo prevalecerá. Porque Satanás sabe que tiene poco tiempo, está usando varios medios, como la música sagrada y la creencia de que podemos comunicarnos con los muertos, para engañar y reclutar personas en su ejército. Algunas personas se consuelan con la idea de que sus seres queridos muertos lo están mirando desde el cielo o desde un lugar de felicidad perfecta. Pero la enseñanza de que los muertos van inmediatamente al cielo o al infierno después de morir contradice las claras palabras de las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos encontrar consuelo y paz en momentos de dolor y duelo? Se nos dice que cuando Jesucristo venga de nuevo, aquellos que han muerto en una relación personal amorosa con Él, resucitarán y se unirán a los santos vivos en el aire para vivir para siempre con el Señor. Y Pablo, hablando de estas alegres palabras a los creyentes, dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18: por lo tanto, consuélense los unos a los otros
con estas palabras. Nuestro enfoque ahora debe ser asegurarnos de amar a Dios y obedecerlo, y ayudar a otros a hacer lo mismo antes de morir. A medida que fortalezcamos nuestra relación con Jesús, dedicando tiempo diariamente a su palabra y permitiendo que nuestra confianza en Él sea más constante, tendremos esperanza y aliento cuando enfrentemos pruebas y aflicción. No perderemos nuestra fe en Dios, ni cuestionaremos nuestras creencias espirituales, sino que nos aferraremos a las palabras de Filipenses 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes a través de Cristo Jesús. Hay un punto más que necesita ser resaltado en esta presentación. Es la parte que juega la película Black Panther en la gran controversia entre Cristo y Satanás. El gran conflicto tiene que ver con la adoración, y esa es la razón por la cual Satanás fue expulsado del cielo. Satanás todavía desea que se le adore hoy en día. Él está inspirando a los hombres a promover el espiritismo, a fin de preparar al mundo para su obra maestra del engaño. Al principio tomó la forma de una serpiente para recibir adoración, engañando a Adán y a Eva. Como en el principio, así será al final. Satanás y sus demonios personificarán a sus seres queridos muertos y le dirán a los vivos que deben guardar el domingo como el sábado del Señor, y luego también promoverán otras doctrinas no bíblicas. Cuando este evento ocurra, recordarán esta presentación. El mismo Satanás intentará personificar la segunda venida de Cristo. Vendrá con gran poder, sanará a los enfermos, hará milagros y ordenará a la gente que lo adore. Si es posible, él engañaría a los mismos elegidos. El propósito de esta presentación es prepararnos todos para estar entre los elegidos de Dios. Para terminar, les señalaré varios capítulos esenciales del libro más vendido, El conflicto de los siglos. Los enlaces están en la descripción. Envíenos un correo electrónico para obtener una copia gratuita hasta agotar existencia. El Padre Nuestro termina con las palabras: no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.